Me llamo Eduardo Morales. Tengo 70 años. Y mi propio hijo me humilló de tal manera que decidí darle la lección más costosa de su existencia. Lo que él jamás imaginó es que yo poseía una fortuna que superaba todo lo que él podría aspirar a ganar en 3 vidas. Cuando me degradó frente a sus colegas, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Después de 4 décadas como auditor financiero, después de costear cada centavo de la educación universitaria de mi hijo Gabriel, después de sacrificar mis mejores años por darle todo lo que pidiera, llega a casa un sábado por la noche con sus compañeros de oficina y me presenta como su acto de caridad personal. Entiendan la realidad, les dice con esa voz despectiva que había perfeccionado con los años. Mi padre ya no contribuye económicamente a este hogar. Vive aquí porque nosotros somos generosos con él, pero es momento de que comprenda cuál es su posición en esta familia. Sus palabras me atravesaron más profundo que la cirugía de corazón abierto que tuve hace 4 años, más que cuando perdí a mi amada esposa Elena hace 6 años. Pero lo que Gabriel nunca sospechó es que yo había acumulado millones de pesos en inversiones dispersas por todo el país. Jamás le revelé sobre las múltiples propiedades que adquirí durante mis años más prósperos como auditor. Tampoco le mencioné los contratos de consultoría independiente que manejaba desde casa, trabajos que él consideraba simples pasatiempos de jubilado aburrido. Mientras él me explicaba que yo representaba una carga para su familia, yo lo observaba pensando: «Hijo, no tienes la menor idea de lo que acabas de provocar». Esa madrugada, sentado en mi estudio revisando las cifras que había manejado durante décadas, cifras que mi hijo creía que ya no recordaba, tomé la decisión más radical de mi vida. No permanecería ni una hora más en una casa donde me trataban como un parásito. No toleraría que me denigraran frente a desconocidos. Y definitivamente no permitiría que mi hijo continuara creyendo que yo dependía de él para sobrevivir. Al amanecer, cuando Gabriel partió al trabajo creyendo que todo continuaba igual, yo ya había iniciado la ejecución de un plan que le proporcionaría la enseñanza más cara de su existencia. Un plan que me permitiría esfumarme de su mundo y demostrarle exactamente quién sostenía económicamente a quién en esa casa. Para que comprendas completamente esta historia, debo contarte cómo llegué hasta aquí. No siempre fui este anciano al que su hijo quería hacer sentir como una carga inútil. Arribé a esta ciudad hace 38 años, recién graduado como auditor financiero de la Universidad Católica. Me había casado con Elena, quien trabajaba como asistente ejecutiva en una firma de abogados, y ambos teníamos aspiraciones enormes. Conseguí empleo en una corporación mediana, manejando sus finanzas, y desde el primer día supe que construiría una carrera sólida en esa profesión. Elena y yo alquilábamos un pequeño apartamento en el centro, pero teníamos planes de adquirir nuestra propia vivienda antes de formar una familia. Trabajaba de lunes a viernes en la corporación, pero los fines de semana ofrecía servicios de auditoría a comerciantes locales. Cada peso adicional que generábamos lo ahorrábamos religiosamente para el futuro de la familia que soñábamos crear. Durante 5 años vivimos con la disciplina de quienes tienen objetivos claros. No frecuentábamos restaurantes, no comprábamos vestimenta costosa, no nos permitíamos lujos innecesarios. Todo estaba destinado a comprar nuestra casa propia y ahorrar para cuando llegaran los hijos. Elena me respaldaba incondicionalmente. Me preparaba café cuando trabajaba hasta altas horas con los libros contables. Me ayudaba a organizar la documentación de mis clientes particulares.
Cuando nació Gabriel, yo ya había sido promovido a director financiero en la empresa y había logrado comprar una casa de 4 habitaciones en un barrio residencial. No era una mansión, pero era nuestra. Era el fruto de años de trabajo arduo y sacrificio. Elena dejó su empleo para dedicarse completamente a criar a Gabriel, y yo asumí toda la responsabilidad económica familiar. Gabriel creció observando todo el esfuerzo que realizábamos. Cuando tenía 7 años, me ayudaba a ordenar las facturas de mis clientes mientras yo verificaba números en la calculadora. «Papá, ¿para qué sirven todos estos documentos?», me preguntaba. «Para que puedas asistir al mejor colegio y tener todo lo que necesites, hijo», le respondía, cargándolo en mis hombros mientras le mostraba cómo funcionaba la calculadora. Le financié la mejor educación que pude conseguir: colegio privado bilingüe, clases particulares de matemáticas, computación, idiomas. Mientras yo continuaba trabajando 14 horas diarias entre la empresa y los clientes particulares, él estudiaba en instituciones que costaban fortunas, pero que yo pagaba sin quejarme porque quería que tuviera las mejores oportunidades posibles. Cuando se graduó del bachillerato, quiso estudiar administración de empresas en una universidad privada que costaba 4 veces más que la universidad pública. Elena y yo tuvimos que hacer malabarismos económicos, pero lo financiamos. Cada mensualidad universitaria representaba semanas completas de trabajo extra, pero lo hacía con alegría porque creía que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo. Durante los 6 años que duró su carrera universitaria, Gabriel no trabajó ni un solo día. Yo le proporcionaba dinero para gastos, libros, salidas con amigos, para todo lo que requería. Elena le lavaba la ropa, le preparaba las comidas, le organizaba toda la vida doméstica. Él solo tenía que estudiar y aprobar las materias. Cuando se graduó como administrador, organicé una celebración en el club más exclusivo de la ciudad. Invité a todos mis clientes, compañeros de trabajo, toda la familia extendida. Estaba tremendamente orgulloso de mi hijo, el licenciado, que había emergido de una familia de clase media trabajadora. Gabriel consiguió empleo en una multinacional que pagaba excelentemente. Se mudó a vivir solo en un apartamento que alquiló con su primer salario. Elena y yo permanecimos en la casa familiar, contentos de ver que nuestro hijo había logrado independizarse económicamente. Creíamos que habíamos cumplido nuestro objetivo como padres, pero la vida tenía otros planes. Cuando Gabriel tenía 30 años, Elena enfermó de cáncer. Los tratamientos fueron prolongados, costosos y dolorosos. Yo me hice cargo de todo: médicos privados, medicaciones importadas, internaciones en clínicas especializadas. Gabriel ayudaba cuando podía, pero la mayoría de los gastos los cubrí liquidando ahorros y solicitando préstamos. Elena falleció después de 3 años de lucha. Gabriel se mudó nuevamente a casa para acompañarme durante el duelo. Era temporalmente, me dijo, hasta que yo estuviera mejor anímicamente, pero temporalmente se convirtió en permanentemente. Pasaron los meses y Gabriel no mencionaba más mudarse solo otra vez. Después se casó con Mónica, una joven que trabajaba en la misma empresa. Mónica era inteligente, educada, pero tenía una perspectiva muy particular sobre la vida. Para ella, los padres existían para servir a los hijos, no al revés. Cuando se casaron, naturalmente asumieron que continuarían viviendo en mi casa porque era más cómodo y económico que alquilar. Yo no me opuse porque pensé que sería hermoso tener familia en casa nuevamente después de la muerte de Elena. Pero gradualmente me di cuenta de que para Gabriel y Mónica
Yo no era el padre y suegro respetado, sino una especie de administrador de la casa que vivía allí por generosidad de ellos. Cuando nacieron sus 2 hijos, la situación se volvió aún más compleja. Los nietos eran hermosos, Diego y Sofía, y yo los adoraba. Pero Gabriel y Mónica comenzaron a tratarme como si fuera una niñera gratuita. Eduardo, cuida a los niños que tenemos que salir. Eduardo, haz las compras que llegamos tarde del trabajo. Eduardo, ocúpate de que los niños hagan las tareas que tenemos una cena de negocios. Poco a poco, me convertí en el empleado doméstico de mi propia casa. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a los nietos, hacía las compras, pagaba las cuentas. Gabriel y Mónica trabajaban, salían con amigos, se iban de vacaciones los fines de semana. Vivían su vida mientras yo me ocupaba de mantener todo funcionando en casa. Lo que ellos desconocían es que durante todos estos años yo había continuado trabajando, no como empleado, sino como consultor independiente. Varios de mis antiguos clientes me seguían solicitando que manejara la contabilidad de sus negocios, pero ahora les cobraba tarifas de profesional experimentado, no de empleado principiante. También había invertido mis ahorros de manera extremadamente inteligente. Propiedades que compré cuando estaban económicas y que ahora valían fortunas. Acciones de empresas que habían crecido exponencialmente. Depósitos a plazo y bonos que me generaban ingresos pasivos muy superiores a lo que Gabriel ganaba en su trabajo de empleado. Pero nunca les conté nada de esto. Quería que Gabriel se sintiera independiente, que creyera que era él quien llevaba adelante a la familia. La situación que colmó mi paciencia fue esa noche de sábado, cuando Gabriel trajo a sus colegas de la oficina a cenar. Yo había preparado una cena completa. Había limpiado toda la casa. Había cuidado a los nietos para que ellos pudieran recibir a sus invitados tranquilamente. Pero en lugar de agradecerme, Gabriel decidió usarme como ejemplo de generosidad familiar. Les contó a sus colegas que yo vivía con ellos porque no tenía dónde ir, que ellos me mantenían porque yo ya estaba muy anciano para trabajar, que era una responsabilidad familiar que habían asumido de buena gana. Me presentó como su proyecto de caridad familiar. Sus colegas me miraban con esa mezcla de lástima y admiración que se usa para las buenas obras. Esa noche, después de que se fueran los invitados y de que Gabriel me diera su pequeño discurso sobre mi lugar en la casa, me dirigí a mi estudio y abrí todas las carpetas donde guardaba mis documentos importantes. Estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades, contratos de consultoría, comprobantes de inversiones. Todo el dinero que había acumulado durante décadas de trabajo inteligente era una fortuna que multiplicaba por 15 todo lo que Gabriel podría ganar en los próximos 25 años. Al día siguiente, Gabriel se fue a trabajar como todos los días, creyendo que todo continuaba igual. Pero yo había comenzado a mover todas las piezas de un plan que le proporcionaría la sorpresa más grande de su vida. La primera llamada la hice a las 7 de la mañana. Contacté a la inmobiliaria más prestigiosa de la ciudad. Buenos días, habla Eduardo Morales. Quiero poner en venta mi casa de Barrio Norte. Necesito que vengan a tasarla hoy mismo porque requiero una venta rápida. A las 3 horas ya. Tenían 5 compradores interesados porque la casa estaba en una zona muy cotizada y yo la había mantenido en excelente estado. La segunda llamada fue a mi contador personal, no el que Gabriel conocía, sino otro que manejaba mis inversiones privadas. Doctor Fernández, necesito liquidar todas mis inversiones inmobiliarias y transferir todo a una cuenta nueva en el banco más discreto que conozca. Durante esa semana,
Mientras Gabriel y Mónica continuaban tratándome como su empleado doméstico gratuito, yo organicé mi desaparición con la precisión de una operación militar. El viernes por la mañana me levanté a las 5, antes que nadie. A las 8 llegó el camión de mudanzas. A las 9:30 sonó el timbre otra vez. Era el escribano que venía a buscar las llaves de la casa que ya tenía nuevo propietario. A las 10 llegó mi taxi. Antes de irme, dejé una carta sobre la mesa de la cocina, explicando todo lo que ellos nunca se habían molestado en averiguar sobre mi vida financiera. Querido Gabriel, cuando leas esta carta, yo ya me habré ido de la ciudad para siempre. La casa que creías que era tuya ya tiene nuevos propietarios. El dinero que ganaba cada mes con mis consultorías era 5 veces superior a tu sueldo. Las propiedades que poseo valen más que todo lo que puedes ganar en 30 años de trabajo. Pero decidí que ese dinero se quedará conmigo porque durante años me trataste como si fuera un parásito. Espero que aprendas algo de todo esto. Tu padre, que se cansó de ser humillado. Me fui de esa casa sintiendo una mezcla de tristeza y liberación que jamás había experimentado. Llegué a Córdoba esa misma tarde. Mi hermana Rosa me había conseguido una casa preciosa en las afueras de la ciudad. Los primeros días fueron difíciles, pero de a poco me di cuenta de que lo que había perdido no era realmente una familia, sino una simulación de familia donde mi papel era ser útil sin recibir respeto a cambio. Un mes después, comenzaron las llamadas desesperadas. Gabriel intentando localizar explicaciones. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más pequeña. 6 meses después, finalmente decidí responder una de sus llamadas. Papá, llevamos meses buscándote. Contratamos un detective. No podemos encontrarte por ningún lado. Estoy bien, Gabriel, le dije. Estoy viviendo en un lugar donde me tratan con respeto. Pero papá, necesitamos hablar. Quiero que vuelvas a casa. ¿A qué casa? A la casa que vendí porque era mía. Y tú creías que era tuya. La conversación duró 3 horas. Gabriel me pidió perdón más veces de las que pude contar. Pero yo había aprendido algo muy importante. La familia no es algo que se da por sentado. Es algo que se construye día a día con respeto mutuo. Durante el año siguiente, Gabriel me llamó todas las semanas. Gradualmente comenzamos a tener conversaciones reales. Me contó sobre las dificultades económicas que habían tenido después de que yo me fuera. Tuvieron que alquilar un apartamento mucho más pequeño. Mónica tuvo que conseguir un trabajo adicional para llegar a fin de mes. Después de un año de conversaciones telefónicas semanales, finalmente accedí a que Gabriel viniera a visitarme a Córdoba. Cuando lo vi en el aeropuerto me impactó cómo había cambiado. Se veía más delgado, más cansado, pero también más humilde. Pasamos 4 días conversando. Gabriel me pidió perdón de todas las maneras posibles. Las conversaciones fueron intensas, a veces dolorosas, pero también necesarias. Al final llegamos a un acuerdo. Yo no regresaría a Buenos Aires, pero ellos podían visitarme cuando quisieran, siempre que me trataran con el respeto que merecía. Han pasado 3 años desde mi desaparición, y ahora puedo decir que tengo una relación nueva con mi hijo, una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación familiar. Gabriel viene a visitarme cada 2 meses, siempre tratándome como al padre que soy. A veces las lecciones más valiosas son las más costosas. Gabriel aprendió que el respeto no se mendiga, se gana, y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad propia, sin importar el precio que haya que pagar por ella.